Hola, mi nombre es Jorge, aunque mis amigos me llaman Jorgillo. Muerte al amanecer. Es una historia dramática que nos sumerge en los acontecimientos tumultuosos y llenos de intriga que rodearon la vida del comandante Abel Salazar. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el pasado mientras nos sumerge en un viaje cautivador y lleno de sorpresas. Aquellos que tenían la desdicha de conocerlo lo describían como un hombre de rostro severo, cuyos ojos irradiaban maldad. Sus pasos firmes y decididos marcaban su autoridad. En cada paso que daba resonaban los tacones de sus botas, que le llegaban casi hasta las rodillas. El constante abuso perpetrado por este personaje estuvo a punto de desencadenar un levantamiento general del pueblo arequipeño. Ante el temor de una revuelta incontrolable, el gobierno de aquel entonces tomó la decisión de obligarlo a renunciar de una forma secreta. Enterado de esta resolución, Salazar decidió partir sin demora y dirigirse rápidamente al Callao, para luego de ahí a la ciudad de Lima. Era una fría madrugada del 17 de mayo de 1931. Salazar abandonó discretamente la prefectura, evitando levantar sospechas. Se subió a un vehículo oficial y ordenó al conductor que tomara la deteriorada ruta que conectaba a la ciudad de Mollendo, exigiéndole al chofer que condujera a una máxima velocidad. Mientras el pueblo arequipeño dormía, Salazar cruzaba la Pampa de la Joya y llegaba a la costa al amanecer. Vamos a retroceder unos años.
24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió un colapso masivo del precio de las acciones, marcando el inicio de la crisis financiera conocida como el Jueves Negro. Este evento tuvo consecuencias devastadoras en la economía mundial, incluyendo el Perú. Los precios de los productos de exportación como el algodón, la lana, el azúcar y los minerales se desplomaron. La moneda perdió su poder adquisitivo, lo que llevó a una restricción de la disponibilidad de crédito. El comercio de importación disminuyó drásticamente debido a la escasez de capital y los ingresos financieros sufrieron una disminución considerable. Numerosas entidades financieras se vieron obligadas a cerrar. La crisis financiera mundial tuvo un impacto profundo en la economía peruana, afectando tanto a los sectores de exportación como a la estabilidad financiera interna. Los efectos de esta crisis se sintieron durante el largo periodo de tiempo y dejaron una marca significativa en el país. La desocupación en el sector obrero aumentó significativamente, reflejando su creciente descontento. La evidente corrupción administrativa en el entorno cercano al presidente y la firma de tratados con Colombia, Chile, que implicaban la cesión de territorio, generaron la aparición de una oposición al gobierno de Augusto B. Leguía. El 22 de agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, al frente de la guarnición de Arequipa, se levantó contra el gobierno, desatando una revolución en todo el sur del país. Como resultado, Leguía se vio obligado a renunciar, dejando el poder en manos de una junta militar de gobierno. Pocos días después, Sánchez Cerro asumía la presidencia de dicha junta, mientras que Leguía pasó sus últimos días en prisión en la Penitenciaría Central de Lima y fallecería 14 meses después, el 6 de febrero de 1932. La Junta de Gobierno bajo la presidencia de Sánchez Cerro gobernó desde el 27 de agosto de 1930 hasta el 1 de marzo de 1931. Sin embargo, el país no logró en este tiempo pacificarse, ya que otros líderes que se habían levantado contra el gobierno de Leguía también aspiraban el poder. La situación empeoró cuando estalló una revolución de carácter popular en Arequipa. Ante este escenario, Sánchez Cerro se vio obligado a abandonar la presidencia de la Junta el 1 de marzo de 1931. Le sucedieron en el cargo una infinidad de personalidades. El Perú en 1931 se encontraba sumergido en un caos económico y político, buscando la celebración de nuevas elecciones presidenciales. Ahora retornemos a nuestra historia. Al llegar al destino, el chofer aprovechó la ocasión para visitar a un amigo y presumir que había traído secretamente al temido prefecto Salazar al Hotel Ferrocarril.
Salazar se preparaba para descansar unas horas en una habitación cercana a la calle Alfonso Ugarte antes de abordar un barco. El hotel de ferrocarril tenía la apariencia de los edificios del viejo oeste, con corredores y barandas hechas de palo verticales. Era de un solo piso y ofrecía una vista impresionante al malecón Ratti y un hermoso paisaje marino. Este hotel estaba ubicado en la zona donde posteriormente se construiría el hotel de turistas, que también fue demolido por cuestiones de seguridad. Los huéspedes en tránsito solo tenían que cruzar la calle y caminar aproximadamente 80 metros para llegar al muelle y de ahí embarcarse hacia el Callao. La estación del tren se encontraba muy cerca. Cada día, en las primeras horas de la madrugada, un gran número de trabajadores portuarios se reunían en esta zona, frente al hotel, para conocer el movimiento de los barcos y saber quiénes serían seleccionados para trabajar ese día en lo que se conoce como las nombradas. En un día domingo frío y húmedo, con un cielo gris aproximadamente como a las 6 de la mañana, las amas de casa se dirigían a limpiar las áreas comunes del hotel, mientras que los vendedores de productos frescos organizaban sus puestos de trabajo. Las cantinas aledañas al puerto atendían a los estibadores, quienes buscaban una bebida caliente para combatir el frío. Los barcos esperaban en la bahía listos para reanudar las tareas de carga y descarga. Se rumoreó entre los obreros sobre la presencia del prefecto Salazar, quien se encontraba descansando en una de las habitaciones del Hotel Ferrocarril. Algunos de los obreros, sin intenciones serias, comenzaron a lanzar objetos al techo, pero uno de ellos golpeó fuertemente la puerta de la habitación. En ese momento, el prefecto Salazar salió de la habitación, somnoliento y enfadado, con una arma en la mano. Desafortunadamente, en ese preciso instante, el obrero José Ochoa pasó cerca, a solo 5 metros donde se encontraba Salazar. Esto ofendió e irritó al prefecto, quien disparó a quemarropa contra José Ochoa. Acto seguido, Salazar regresó a su habitación como si no hubiera sucedido nada. Cerró la puerta bruscamente. Ochoa cayó al suelo y murió instantáneamente, mientras su sangre manchaba el suelo, dejando a todos los presentes atónitos. La indignación se apoderó de la multitud que rodeó el hotel y con furia y determinación fueron en busca de Salazar. Salazar se dio cuenta que debía escapar y corrió por un pasadizo, pero fue interceptado e intentó disparar, pero sin éxito. Fue rápidamente sometido, desarmado y brutalmente golpeado por los hombres enfurecidos debido a lo que le había hecho a Ochoa. Cayó al suelo y la paliza continuó. Alguien sugirió que había que amarrarlo a un riel y fondearlo al mar, mientras que otros intentaban dispararle con su propia
arma. Este terrible espectáculo fue presenciado por los estibadores, pescadores, resguardos y lancheros. Salazar fue arrastrado hacia el muelle, golpeando su cabeza en cada escalón de piedra. Le ataron el riel a los pies y lo arrojaron al mar, desapareciendo en cuestión de segundos. Horas después, los curiosos vieron los restos de Salazar flotando en el mar, ya que aparentemente se habían zafado de las ataduras de los rieles. Mientras tanto, el pueblo tomó el cuerpo de Ochoa y lo llevó por las calles, aumentando la ira colectiva. Solo habían transcurrido 15 minutos desde las provocaciones en el hotel, hasta que el prefecto fue lanzado al mar. En los días posteriores, muchos trabajadores fueron arrestados y falsamente acusados de ser responsables. No se informó sobre la acción del prefecto Salazar, quien había cometido el asesinato de Ochoa de manera premeditada. El sentimiento popular en Arequipa era de satisfacción por lo ocurrido con su torturador y de admiración por la valentía del pueblo moyendino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Muerte al Amanecer, relatada por el periodista Bernardino Rodríguez Carpio en su libro Un capricho llamado Mollendo, que nos transportó a un tiempo pasado lleno de luchas y revoluciones.